Actualmente me encuentro desarrollando mi doctorado aquí en CICESE, en el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, y en particular en la línea de investigación de energías renovables, con el proyecto titulado Evaluación del rendimiento térmico de un concentrador solar parabólico compuesto operado con un nanofluido. Entonces, pues básicamente y como una breve introducción, ¿cuál es el propósito, no, de hacer este proyecto? Nosotros en México podemos dividir la demanda de la energética del país en parte de la industria, el transporte, la vivienda y pues también otros derivados, ¿no? Nos vamos a enfocar en el área de la industria. En el área de la industria a nivel global, el área de la industria requiere 31%. Ahora nos vamos a concentrar en ese 31%. De ese 31% que requiere la industria, estamos hablando mexicana, el 33% se divide como energía eléctrica y el 67% como energía calorífica. Entonces, básicamente nosotros estamos trabajando en esta parte, ¿no? En aportar a esta parte de la industria o de la demanda de la industria en México. En este caso, dentro de lo que sería como energía calorífica, lo podemos dividir en tres secciones, que sería la temperatura baja, la temperatura media o la temperatura alta. Entonces, todavía dentro de esta categoría, nosotros vamos a estar trabajando en esta sección. Y aquí podemos ver como algunos propósitos de trabajar con baja temperatura, ¿no? Como procesos de pasteurización, secado, procesos de limpieza, algunos procesos de cocción. Entonces, ahora sí que trabajando en esa temperatura, estas serían algunas de las opciones con las que se puede trabajar. Ahora, muy bien. Hablando de lo que es un colector y un concentrador solar. ¿Cuál es la diferencia? El colector solar sería como este o este. Este es uno de los más conocidos, digamos que en el área de las viviendas, como tipo Infonavit. La gran mayoría ya maneja este tipo de colector solar. Entonces, básicamente tenemos una superficie, en este caso pueden ser a manera de tubos o a manera de una, como de un panel, ¿no? El cual toda la superficie recibe radiación solar, la aprovecha y pues en este caso podríamos estar calentando agua, por ejemplo. Pero la misma área donde recibe el calor es donde se va a estar calentando un fluido. Sin embargo, aquí como concentrador solar, ¿cuál es la diferencia? Tenemos un área de recepción de radiación más grande y la radiación va a rebotar hacia un área de recepción más pequeña, como esta de aquí, y va a llevar en su tránsito un fluido. Entonces, básicamente lo que se está desarrollando aquí, este es un concentrador y este simplemente es un colector. ¿Dónde está la diferencia? Pues en el área de recepción de la radiación solar. Además que cabe destacar que para radiación solar podemos tener lo que es difusa y lo que tenemos directa. Entonces, básicamente aquí, al tener un área más grande de recepción solar y luego enfocarla hacia un área menor, hacemos más eficiente, ¿no? O obtenemos una mayor temperatura, que es el beneficio de un concentrador comparado con un colector. En este caso estamos trabajando con un concentrador parabólico compuesto, con las abreviaciones de CPC, ¿no? Entonces más adelante si se dice CPC ya ustedes saben que es un concentrador parabólico compuesto. Aquí brevemente se observa un segmento de lo que sería un concentrador. Esta parte de aquí es el tubo donde se va a concentrar la radiación solar. Y dentro del tubo va un flujo de trabajo o un fluido, ¿no? Este fluido puede derivarse desde agua, puede ser etilenglicol, pueden ser algunos aceites, pueden ser sales fundidas y esta derivación de posibles fluidos de trabajo también deriva en el aumento o disminución del costo, ¿no?, de operación del sistema. Ahora aparte, aquí tenemos una zona que es parabólica y acá tenemos otra, ¿no? Esta sección o estos segmentos son los reflectores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en toda esta área es donde estamos recibiendo la radiación solar, va a rebotar a lo largo de toda la parábola y va a terminar en este tubo, ¿no? Por eso estamos hablando de que es un concentrador. Ahora bien, hay distintos tipos de concentradores, ¿ok? Entonces, dentro de los distintos tipos, puede ser la división o se pueden catalogar de acuerdo a la temperatura que pueden alcanzar. Entonces, recordemos que si nosotros estamos en el CPC, puede ser este tipo de temperatura lo que podemos alcanzar. Y otra característica para reconocer el tipo del concentrador es a través de si manejan movimiento o no. Es decir, si tienen sistemas mecánicos que permitan que estos concentradores sigan el camino del sol a lo largo del día. Si se mantienen estáticos, tienen un costo. Si tienen sistemas mecánicos que permitan que tengan este seguimiento solar, aumenta el costo, ¿no?
pero pues es viable, ¿no? También se puede manejar este tipo de concentradores. Ahora sí, brevemente ya saben lo que es un concentrador. Ahora vamos a cuál es el objetivo del proyecto, ¿no? Básicamente es el diseño, construcción y evaluación del rendimiento térmico de un CPC compuesto utilizando un nanofluido como fluido de trabajo. Recordemos que los fluidos de trabajo son los que pueden ser desde agua hasta sales fundidas, y en este caso nosotros vamos a diseñar un nanofluido. Entonces comencemos por decir qué es un nanofluido. Básicamente un nanofluido está compuesto por un fluido base y se le adicionan nanopartículas. Eso es, a grandes rasgos, la preparación de un nanofluido. En este caso hay nanofluidos simples o mononanofluidos y hay nanofluidos híbridos. En este caso nosotros vamos a estar trabajando con un mononanofluido, o sea que es un solo tipo de nanopartículas adicionadas a un fluido de trabajo. Y los híbridos pueden ser dos o más tipos de nanopartículas adicionados al mismo, a la misma base, ¿no? Al mismo fluido. Ahora bien, ¿cómo se diseña nuestro nanofluido? Nosotros tenemos glucosa como precursor o como fuente de carbono. Así que básicamente podemos decir que el proceso de síntesis es a través de química verde. La glucosa la podemos obtener de diferentes fuentes. En este caso la compramos ya grado reactivo, pero la glucosa es algo como el azúcar, básicamente, ¿no? O sea, es un compuesto orgánico. Tenemos hidróxido de sodio y básicamente nuestra base es agua destilada. Además, para poder llevar a cabo nuestro proceso de síntesis y obtener las nanopartículas, ¿cómo se hace? Mediante la aplicación de temperatura. ¿Cuáles son nuestras variables? Variamos la concentración de glucosa y variamos los intervalos de tiempo de síntesis. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de síntesis? Por vía hidrotermal. Al momento de hablar de un proceso hidrotermal, estamos hablando de que tenemos control en el volumen que estamos utilizando, en el tiempo de síntesis y en la temperatura de síntesis. ¿Cuál es la variable que nos falta? La presión, ¿ok? Básicamente la presión dentro de este reactor es lo que nos permite la obtención de las nanopartículas. Aquí tenemos un recipiente de teflón en donde se adiciona la solución que preparamos previamente de glucosa con hidróxido de sodio. Este recipiente va dentro de este otro, tenemos una tapa superior, una tapa inferior y además está de rosca y ya se mete en un horno y se va a calentar hasta los 160 grados Celsius, ¿ok? Entonces, como tratamiento hidrotermal, recordemos que estamos en el tratamiento hidrotermal simple, es decir, no estamos rebasando los 200 grados Celsius. Arriba de 200 grados Celsius ya sería un tratamiento hidrotermal complejo. Entonces nos quedamos nuevamente en la parte del tratamiento simple, ¿ok? Una vez que obtenemos nuestro nanofluido, ¿qué es lo que nos interesa del nanofluido? Necesitamos conocer cuál es su densidad, cuál es su calor específico, cuál es su conductividad térmica y cuál es su viscosidad dinámica. ¿Por qué? Recordemos que toda la radiación al final de cuentas se va a concentrar en el tubo por donde fluye nuestro fluido de trabajo, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Que este fluido tenga ciertas características que permita retener el calor, que sea un buen absorbedor o que tenga ciertas características que nos permita aumentar la eficiencia del sistema. Entonces, por eso, estas 4 propiedades son fundamentales dentro de nuestro nanofluido y las tenemos que estudiar. Ahora bien, aquí se observa las primeras síntesis de nanopartículas que obtuvimos desde A hasta E. ¿Qué es lo que hicimos? Variar el tiempo de síntesis, ¿ok? Desde 4 horas hasta 24 horas. El objetivo de variar el tiempo de síntesis era conocer cuál era la diferencia, ¿no? O sea, ¿qué se obtenía al final? Si lo que cambia es el tamaño, si lo que cambia es la geometría, o si se forma o no se forma nuestra nanopartícula. Entonces, con esto nosotros comprobamos que las nanopartículas hasta 24 horas de síntesis realmente no nos funcionaban. Ya eran aglomerados de nanopartículas sumamente grandes. Entonces, una característica de un nanofluido es que las nanopartículas tengan un tamaño menor a 100 nanómetros. Entonces, al momento de sintetizar en 24 horas, no obteníamos eso. Obteníamos nanopartículas mucho más grandes, llegando a las micras, ¿no? Entonces, esto nos sirvió para comprobar que el proceso de síntesis que nos favorece es el de 4 horas, cosa que nos beneficia más porque es menos tiempo invertido en el proceso de síntesis y el tamaño de las nanopartículas es el que es más eficiente para nosotros. Ya que recordemos que los nanofluidos, vamos a estudiar estas 4 propiedades. Para estas 4 propiedades térmicas, ya hay modelos matemáticos reportados. Entonces, estos modelos matemáticos se ajustan a nanopartículas menores a 100 nanómetros. ¿Ok? Ahora bien, una vez que obtuvimos las nanopartículas, las caracterizamos.
Primero realizamos espectroscopía UV-Vis, en donde básicamente estamos graficando longitud de onda contra absorbancia y podemos comprobar a través de este pico, que es nuestro pico máximo de absorbancia, qué elementos tenemos dentro de nuestra solución. Esta técnica nos permite caracterizar de qué está compuesto nuestra solución. Entonces, esta es la solución que caracterizamos por esta técnica y en todas obtenemos un pico similar, ¿ok? Alrededor de los 275 nanómetros. Este pico, mediante teoría, podemos decir que es característico a la presencia de carbono en solución, ¿ok? Entonces, al momento de nosotros hacer nuestro tratamiento hidrotermal, efectivamente obtenemos carbono, ¿ok? Y aquí están los tiempos de síntesis. Ahora bien, también hicimos SEM para comprobar cuál es la geometría de nuestra nanopartícula. La gran mayoría de la literatura reporta que para estos sistemas se estudian óxidos metálicos o si no se estudian nanotubos de carbono, ya sean los de pared simple o los de pared múltiple, pero al hablar de carbono la mayoría en automático piensa en nanotubos, ¿no? Entonces, al nosotros comprobar que nuestras nanopartículas son esféricas, también deseamos estudiar si esta diferencia de geometría pues realmente es más eficiente o menos eficiente comparado con lo que ya está reportado en la literatura, que volvemos al punto, lo reportado es sobre nanotubos de carbono. Ahora bien, ¿qué más hicimos? Una vez que ya obtenemos las nanopartículas, ¿qué sigue? Comprobar si realmente se puede hacer un nanofluido con ellas. O sea, aquí tenemos las nanopartículas y al momento de hacer el nanofluido, ¿qué es lo que necesitamos? La nanopartícula y el fluido base. En este caso, nuestro fluido base es agua. Entonces, con esto podemos comprobar la diferencia de la concentración y del color, ¿ok? Estas son las nanopartículas como se obtienen de la síntesis y estos son los nanofluidos ya preparados, o sea, a menores concentraciones. Está comprobado que cuando utilizan nanopartículas que no rebasen el 5% en concentración volumen, puede obtener beneficios el sistema. Si rebasas esta concentración, ya no es eficiente para el sistema, pero por eso se obtiene este tipo de coloración, ¿no? O sea, estamos diluyendo básicamente las nanopartículas que obtenemos. Aquí lo que podemos comprobar es que tenemos síntesis sin tensoactivo y con tensoactivo, a 4, 8 y 12 horas. ¿Qué es un tensoactivo? El tensoactivo nos va a permitir que las nanopartículas se mantengan dispersas en el fluido y no forme precipitado. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué pasa si se precipita la nanopartícula en nuestro fluido? En realidad lo que puede pasar es que va a obstruir la tubería de nuestro sistema. Y recordemos que nuestro sistema lleva un flujo, ¿no? Un flujo en este caso va a ser el nanofluido. Entonces, al evitar la precipitación, podemos garantizar que se estaría evitando la obstrucción de las tuberías. Entonces, por eso se hace ese estudio. Ahora, ¿qué es el tensoactivo como tal? Puede ser, por ejemplo, como las micelas. En este caso, como los productos de jabón, básicamente. ¿Qué es lo que hacen? Van a atrapar la suciedad. Entonces, los tensoactivos realmente son moléculas que van a envolver a la nanopartícula para mantenerla solita, ¿no? Dispersa, comparado con la ausencia del tensoactivo. Entonces, al momento de que no hay presencia de tensoactivo, ¿qué es lo que hace? Las nanopartículas se acumulan y se precipitan. En el momento de que hay presencia de tensoactivo, este tensoactivo abraza las nanopartículas de forma individual o en aglomerados más pequeños y evita la presencia de precipitado, ¿no? Con precipitado me refiero como aquí o aquí, que es la formación, ¿no? de estas películas oscuras en el fondo del frasco. ¿Esto quiere decir? Que tienden a irse al fondo las nanopartículas. Entonces nosotros queremos evitar eso. Entonces, por eso hacemos la síntesis con y sin tensoactivo para comprobar cuál es el resultado. Y se obtuvo aquí, por ejemplo, que sin tensoactivo, aquí hay precipitación y aquí también, ¿no? Esta evaluación se hizo a diferentes tiempos, comenzando con día 1 y así sucesivamente hasta llegar a 28 días de evaluación de si se forma o no precipitado en la solución. Ahora bien, esta es otra caracterización que se hace, ¿no? Esta caracterización es por DLS, con la cual se puede estudiar el potencial Z. El potencial Z, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la tendencia de la nanopartícula a precipitarse o a mantenerse en solución? Entonces aquí podemos observar que los tensoactivos que estudiamos fueron tritón X100, SDS y etanol. ¿Por qué se escogieron esos? Porque son los que ya están reportados en la literatura y tenemos que comprobar si lo que nosotros estamos haciendo va acorde con los resultados que hay en la literatura o no. Entonces, los más comunes, nuevamente hablando hacia los tubos de carbono,
son estos. En este caso nosotros tenemos esferas, así que también tenemos que comprobar si hay una buena correlación entre los tensoactivos ya reportados o si tendríamos que utilizar algún otro tipo de tensoactivos. Aquí están las concentraciones con las que trabajamos y aquí están los tamaños que se obtuvieron de las nanopartículas. Y por ejemplo, en el de 4 horas o en el de 8 horas, los tamaños rebasan los 100 nanómetros, o sea, no son eficientes para lo que nosotros queremos. ¿Dónde están los tamaños menores? Volvemos al punto, que son los de 4 horas, y los conglomerados de nanopartículas son en esta escala, ¿no? De tamaño. Y además de que los potenciales Z son negativos, ¿esto qué quiere decir? Que tienen esa tendencia a no precipitarse, a mantenerse disperso en solución. Hasta aquí donde llevamos la parte avanzada de lo que sería tanto el diseño de nanopartícula como el nanofluido, y ahora vamos a hablar un poco sobre el diseño del concentrador solar. Primero tenemos que irnos a la teoría. Estas ecuaciones ya están reportadas para poder definir cómo vamos a diseñar nosotros esa curvatura, ¿ok? Desde el punto B hasta el punto A y desde el punto A hasta el punto C, esta curvatura se llama involuta. A partir de ahí, desde el punto B hasta el punto D y desde el punto C hasta el punto E, es lo que consideraríamos parábola, ¿ok? Entonces nosotros, por medio de estas ecuaciones, podemos definir qué longitud y qué curvatura va a tener esta sección y esta sección. Entonces, por eso necesitamos revisar la literatura, ¿no? Para saber qué geometría va a tener nuestro sistema y qué ángulos va a manejar nuestro sistema. Ahora, además de eso, ¿cuál es el beneficio de este tipo de concentrador solar? Lo podemos manejar truncado o lo podemos manejar completo. ¿Qué quiere decir un truncamiento? Hacemos un corte aquí. ¿Dónde está el corte? Una vez que empieza la parábola. Si se dan cuenta, la sección de la involuta se mantiene completa y a partir de aquí hacia acá, la sección de la parábola es la que nosotros decidimos truncar, o sea, cortar. Para nosotros poder hacer ese corte, se diseñó un programa, el cual nos permitía saber cuál correlación hay entre este punto D y este punto E con nuestro receptor, o sea, el tubo por donde va el flujo. Esta relación es una relación de concentración y nos permite saber hasta dónde podemos truncar nuestro sistema para mantener un buen rendimiento, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar con uno truncado. ¿Por qué? Porque así nos ahorramos material. Desde aquí hasta aquí estamos ahorrando material si trabajamos con uno truncado y podemos obtener unos mismos resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzamos con el diseño? Primero tenemos que hacer los dibujos en 2D. Al momento de hacer los dibujos en 2D, estamos hablando, por ejemplo, en este caso de AutoCAD. Esta sería la curvatura que va a seguir nuestro sistema. Entonces, a partir de aquí, nosotros diseñamos una pieza que nos permita sostener esta curvatura que nosotros queremos en las láminas reflectoras. Entonces, imagínense que esta es una pieza que tiene una apariencia similar a la de una herradura. Esta parte de aquí es hueca y en esta franja que se ve aquí es donde va a ir insertada la lámina de perfil para poder mantener esta geometría, ¿no? Y aquí está un poquito más de cerca. Primero esta sección de aquí es sección del espesor del material, esta sección de aquí es la sección hueca donde se introduce la lámina y ya a partir de aquí hacia abajo pues sería el resto de la pieza. Una vez que ya tenemos ese diseño, ahora vamos a hacer el sistema del diseño completo. Digamos que este va a ser el cajón de nuestro sistema. Aquí lo estamos viendo de perfil, donde está toda la base del sistema. Esta sería la parte frontal, la parte trasera del sistema, y así es como se miraría de forma frontal. ¿Ok? En este caso, estas piezas de aquí nuevamente son las que parecen herradura y lo estamos viendo de manera frontal. Y si se pueden dar cuenta, tenemos 6 piezas, o sea, van a ser 6 segmentos. Una vez que ya tenemos los sistemas en 2D, ya podemos comenzar a hacer el sistema en 3D. ¿Cuál es el beneficio de hacer el sistema en 3D? Nosotros podemos saber si tenemos errores en las dimensiones o si podemos tener posibles errores al momento de hacer el ensamble ya en la vida real, al momento de hacer este diseño en 3D. Entonces, desde aquí, al momento de nosotros hacer nuestro dibujo en esta forma o en este formato, nosotros podemos comprobar si estamos ahorrando material o si vamos a desperdiciar material o si estamos calculando mal ciertas dimensiones antes de realmente llevarlo a cabo de manera real. Esta es otra perfil de nuestro sistema. Si se dan cuenta aquí, esta sección verde va a ser la tapadera de nuestro sistema. Esta sección de aquí y de aquí es lo que corresponde al cajón. Acá tenemos la base y si se dan cuenta aquí tenemos lo que sería entrada y salida del sistema o viceversa, ¿no? Pero al final de cuentas por dentro es un serpentín.
Aquí se puede apreciar cómo estaría compuesto nuestro sistema por dentro. Estas nuevamente son las piezas que parecen herradura y estos son los segmentos de lámina, ¿no? De lámina reflectora. Entonces así es como se miraría. Nosotros podemos decir que nuestro sistema es de 6 pasos. ¿Qué quiere decir de 6 pasos? Que son 6 secciones o 6 segmentos de tubería que están dentro de nuestro sistema y que son los que van a estar comportándose como un concentrador. Ahora bien, nuevamente ya están diseñadas las piezas. Esta es la pieza que les menciono que parece una herradura y aquí es donde va a ir encajada la lámina. Estas piezas vimos posteriormente que iba a ser necesario diseñarlas. Estas piezas que van a hacer van a ir en la parte de arriba a lo largo de toda la lámina, sosteniéndola. Y esta parte de aquí son los coples de la tubería para los segmentos de tubería que van por fuera del sistema, ¿ok? Porque tenemos una tubería que es por donde va el flujo y otra tubería que digamos que son los codos o la parte externa y son dimensiones o diámetros distintos. Entonces este cople nos va a permitir embonar la tubería donde va el flujo con la tubería externa. Ahora sí, estas piezas son las que ya están maquinadas en la vida real. Estos son los coples con los 2 diámetros. Estas son las barras que les digo que van en la parte de arriba manteniendo la línea recta de lo que sería la lámina. Y estas son las piezas que les mencioné que parece herradura que van a detener los perfiles de la lámina. Básicamente así es como se ve la lámina y así es como se miraría ensamblado un primer segmento del sistema. Aquí se alcanza a percibir dónde está la curvatura de la lámina, que es lo que consideraríamos la involuta, nada más esta parte de aquí. Este segmento de acá es la parábola y aquí encima están las barras que se vieron anteriormente, para poder mantener recta la lámina a lo largo de todo el segmento. Y aquí es donde se ve cómo están soportadas las láminas en la parte del perfil, tanto en la parte frontal como en la parte trasera. ¿Ok? Así es como va ensamblado nuestro sistema hasta ahora. Ya tenemos barnizadas las piezas de madera. El segmento que falta aquí es el que está ensamblado aquí. Entonces se tiene que añadir en este sistema y falta terminar de atornillar todas estas piezas que ven aquí, ¿no? Todas estas piezas grises son de PVC y en este caso el resto del material estamos hablando de madera. Es lo que se lleva desarrollado hasta el momento. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Ya se tiene dominado el proceso de síntesis, ya se tiene dominado el proceso para la obtención del nanofluido, ya se conoce cuáles son los elementos que van a mantener en dispersión en nuestras nanopartículas. En este caso va a ser etanol. Etanol fue el que presentó el mejor resultado. Y ya contamos con las piezas para el ensamble del sistema, ¿no? Entonces, como trabajo futuro, ¿qué es lo que nos falta? Realmente terminar el ensamble del sistema y hacer los primeros estudios de las pruebas térmicas del nanofluido, que son las propiedades características de nuestro nanofluido, y comenzar a hacer las pruebas ya con el sistema ensamblado y con nuestro nanofluido dentro de él. ¿Ok? Entonces, es la parte que llevamos avanzada del proyecto y sería todo.